Hola amigos, un cordial saludo desde Bogotá, Colombia. Yo soy Guillermo Rico Reyes, soy periodista independiente y desde hace unos 12 años me he dedicado a escribir los libros sobre la guerra en Colombia de la que vamos a hablar en este conversatorio. Bienvenidos a todos. Es muy grato para mí que desde Bogotá me puedan publicar este video en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, en la que es la segunda vez que participo. La pandemia que tanto daño nos ha hecho económica y social y políticamente, pues nos obligó a encerrarnos y entonces por eso se logró que la Feria del Libro de Venezuela no fracasara, sino que al contrario, comenzara a verse por el mundo entero. Entonces, de algo malo, bueno, algo comienza a ser interesante. ¿De qué se trata mi obra? Primero les quiero contar que hace unos 10 años decidí retirarme del ejercicio del periodismo en los medios de comunicación, porque consideraba que ese periodismo que se hace en mi país es un periodismo muy amañado. Yo lo llamo el periodismo de las 3 M's: mentiras, montajes y maquillajes. Entonces, frente a eso y a la barbaridad de la violencia que vive mi país, decidí dedicarme a escribir historias sobre la guerra en Colombia. Efectivamente, he publicado ya 8 libros donde cuento de mis recorridos y mis viajes por esa Colombia violenta, pero esa Colombia también muy humana, con campesinos muy humildes que pese a la violencia se niegan a abandonar su sitio. Mi primer libro se llamó En medio de la guerra, es la carátula que está a mi espalda, que lamentablemente pues no se puede ver muy bien en este video. En medio de la guerra es un libro de 13 historias en las que cuento mis recorridos como periodista corresponsal de guerra de varios medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Y fueron historias que van desde el proceso de paz del M-19 con el gobierno de Belisario Betancur y de ahí para adelante una serie de historias que tienen que ver ahora que está en un proceso de recuperación de la memoria. Por ejemplo, la masacre de Dabeiba, en un capítulo que titulé Coronel Plata, ¿dónde están mis hijos? Era la historia de una mujer que le gritaba al coronel que había ordenado la detención de los hijos de ella y de todo su vecindario y que después aparecieron asesinados. Esa historia se da en agosto de 1992 y fue quizá una de las historias que más me conmovió, que guardé ese material muy celosamente para comenzar a pensar y en madurar la idea de escribir primero un libro, pero finalmente ya van 8. Ese, ese, ese libro tiene capítulos tan importantes como el que le dedico a una gran mujer, María Mercedes Méndez, la alcaldesa de un pueblo en el llano, en el departamento del Meta. María Mercedes me convenció de que trabajáramos en el proyecto de paz que ella estaba viviendo y trabajando con municipios vecinos. Y finalmente, claro, me vinculé a ese proyecto y finalmente el proyecto creció de una forma inmensa al punto que la única forma que los enemigos de la paz lograron sabotear fue con el asesinato de ella y de otros alcaldes que habían estado respaldando ese trabajo. Esa historia la cuento y ese capítulo se llama Los sueños de paz de María Mercedes. Son historias muy humanas, con lenguaje sencillo. Mis libros los puede leer y despertar el amor por la historia latinoamericana desde un niño y de hecho no hará bostezar a ningún intelectual adulto. Así que es también una invitación para que se acerquen a conocer mi trabajo. El segundo libro se llama Una mentira llamada posconflicto. A raíz de los acuerdos de paz de La Habana, eh, eh, se presentaron muchos hechos donde uno se pregunta, ¿y el Estado, que es el mayor agresor, qué responsabilidad va a tener frente a la justicia, la reparación, la verdad y el compromiso de no repetición? Bueno, en ese libro pongo varios ejemplos muy puntuales y muy claros de lo que ha sido el Estado antes de los acuerdos de paz y hoy
en los acuerdos de paz. Es un libro que demuestra la responsabilidad del Estado frente a toda la violencia y la irresponsabilidad de ese mismo Estado frente a la responsabilidad que debe tener para curar los daños que él mismo hizo. Después escribí 2 libros más sobre los acuerdos de La Habana. Estos 2 libros hablan, primero, el primero sobre ese lenguaje etéreo y peligroso que los acuerdos contenían y que podía darse, como efectivamente sucedió, para que se manipularan y se burlaran los acuerdos y el Estado pudiera incumplir con lo que firmó. Y es efectivamente lo que sucedió. Y el segundo libro hablo sobre cómo después de los acuerdos la violencia se agudizó. Hoy, 3 años y medio después, 3 años y 2 meses después de haberse firmado los acuerdos de paz, podemos hablar de más de 1.300 líderes sociales asesinados por miembros de la policía, del ejército, el paramilitarismo y que además gozan de total impunidad porque se ha negado a ejercer una justicia real y severa en los casos de estas violencias tan agresivas, tan aterradoramente descriptibles ya que viven nuestros líderes sociales en todo el país. Bien, después de esto, comencé a trabajar un libro que siempre me había causado mucha curiosidad y tenía también mucho material y se trata de los niños. Esta es la carátula de ese libro. El futuro abandonado, lo llamé. Y el futuro abandonado es porque definitivamente Colombia tiene niños que están eh, eh, abandonados a su suerte en las zonas más y más absurdas de este país. Son niños que son secuestrados para la guerra y que en vez de rescatarlos, lo que hacen es el Estado reprimirlos y reprimirlos de una forma absurda. Y recientemente se han conocido 2 casos, uno hace un poco más de un año, donde el entonces ministro Guillermo Botero decidió bombardear un campamento donde habían secuestrado a varios niños y por supuesto los niños murieron en ese bombardeo. Y ese hecho se volvió a repetir ahora para septiembre del 2021, donde el ahora ministro, el nuevo ministro de Defensa, el señor Molano, termina haciendo exactamente lo mismo. Viene un bombardeo a un campamento de un grupo guerrillero que había secuestrado y que se había llevado para que militaran obligatoriamente en ese grupo armado. Y el Estado, en vez de recuperarlos, lo que hace es bombardearlos y los asesina. Ese libro tiene 18 historias totalmente diferentes una de la otra, siempre mostrando la barbaridad de la guerra en Colombia. Hay un capítulo que se llama, que está dedicado a las 53 niñas menores de edad violadas por tropas norteamericanas en Melgar, Tolima. Las niñas los militares se hacían amigos de ellas, las invitaban a alguna bebida que llevaba alguna droga que las privaba y terminaban bloqueándolas y desmayándolas. Las llevaban a sitios ya que tenían programados para esto, las violaban de las peores formas, grababan las violaciones y las enviaban a las ventas de mercado de pornografía infantil. Pese a que la Fiscalía del Departamento del Tolima actuó con mucha rigurosidad, ninguno pudo ser procesado porque todos tenían visas diplomáticas, porque eran los militares que vinieron a hacer el pacto de las eh, eh, 7 bases militares que había pactado Uribe con el gobierno norteamericano. Bien, después de eso viene un nuevo libro que es mucho más político, que se llama Poder y Fanatismo. Aquí advierto de la peligrosidad de todos los grupos guerrilleros, todas las iglesias cristianas, católicas y de todo tipo, y cómo manipulan a la gente, cómo le dicen a quién odiar, le dicen por quién votar, cómo saquean la riqueza de sus seguidores más humildes y por supuesto más ingenuos
aprovechándose de la ignorancia de estas personas. Y mis últimos dos libros por los cuales he sido muy amenazado, uno se llama Las lágrimas salaron al mar, masacres olvidadas del Caribe, donde también cuento cómo toda esta región, que es quizá el sector más rico y más productivo del país, siendo Colombia además un país agrícola muy, muy productivo, pero toda la parte del Caribe, que es prácticamente las tierras más costosas de toda Latinoamérica, porque son las tierras que tienen los dos océanos, son las tierras que tienen pues fronteras hasta Asia, pues por el Océano Pacífico o por el Océano Atlántico, a toda Europa, y cómo todas estas tierras han sido saqueadas, los campesinos humildes que fueron propietarios algún día de pequeñas parcelas fueron asesinados, desplazados para perder sus tierras, hoy en poder o de grandes multinacionales o de importantes terratenientes, muchos de ellos financiadores de los ejércitos paramilitares. Entonces, me fui al Caribe colombiano y recorrí muchos municipios del Caribe contando todas esas masacres que se han cometido contra el campesino humilde, contra las mujeres campesinas, contra los niños, y están plasmadas en ese libro. Y finalmente, mi último libro, Hidroituango, yo creo que muchos de ustedes en la prensa internacional han reseñado el tema de Hidroituango. Esta es una historia que cuenta cómo se construyó esa represa y qué sucedió para poderse construir. Pues resulta que para hacerla se cometieron 134 masacres, se desplazaron a más de 25,000 personas, se saquearon cientos de hectáreas de tierra de campesinos humildes, se desplazaron comunidades indígenas completas. Ha sido el atropello más grande, más miserable que se haya cometido. En todo ese proceso se detuvieron y se desaparecieron más de 1,500 personas. Se asesinaron en los pueblos vecinos casi 800 personas en el transcurso que se ha utilizado, que ha vivido en tiempo real en la construcción de esta obra. Es decir, esta es una obra que se ha construido sobre montañas de muertos. Bueno, hacer ese trabajo fue también un recorrido por demás peligroso porque la zona está infectada de paramilitares y de soldados que le colaboran al paramilitarismo. Entonces, fue muy difícil gracias a la colaboración de grandes personas que han luchado por sus comunidades, como Isabel Cristina Zuleta. Ella es miembro de la Fundación Ríos Vivos de Antioquia y hoy hace parte del pacto histórico que aspira ahora al Senado, justo para luchar desde ese escenario por acabar y evitar que esta represa siga construyéndose y generando tantos muertos. Pero no le estoy haciendo campaña política, le estoy haciendo más bien es un reconocimiento porque ha sido ella y todas sus comunidades han sido muy valerosas, porque frente al desplazamiento, al asesinato selectivo, a las masacres, ellos continúan luchando para que su terreno sea respetado, para que el río no muera y especialmente para que haya justicia por todos los crímenes que se cometieron en la región. Bien, estas son un pequeño resumen de mis 8 libros. Estos 8 libros los encuentran en Amazon y para la feria de Venezuela, la feria del libro de Venezuela, y en el tiempo que vaya a durar la feria, los pondré a precios muy económicos, eso es más o menos unos $3, si puedo menos, estaré echándole cálculos y claro, por supuesto los dejaré lo más bajo que pueda porque la idea es, claro, los que son virtuales, ya en físico tendrán un costo diferente, lamentablemente pues hay que pagar impresión, papel, etcétera, etcétera. En este trabajo yo no tengo casas editoriales, yo trabajo solo. Como digo en mis conferencias, yo empujo un tren montaña arriba, decido qué temas voy a escribir, desarrollo en el papel el tema, los temas que voy a tratar en ese gran tema y comienzo a hacer presupuestos y a pedir colaboración de amigos para hago preventas de mis libros,
Me muevo de algunas formas. Yo soy una persona de estrato 3 que vive en un barrio popular de Bogotá, entonces no soy un hombre de grandes fortunas, pero sí comienzo a moverme con los amigos, a pedirle preventas, y esa plata la utilizo para financiar los viajes, y después de que tenga todo el material y hacer todas las entrevistas, entonces me encierro unos 3 meses para escribir y desarrollar todo el trabajo de que voy a publicar. Después buscaré la plata para imprimirlos y comenzaré la venta por las redes sociales, etcétera, etcétera. Así que un escenario como este, como el de Venezuela, es para mí un honor estar aquí, y porque a nivel mundial también comienzan a conocer mi obra. Eh, ¿Qué más les puedo contar? Este es mi trabajo, lo presento con mucho orgullo, en un esfuerzo que, como ya les dije, es un esfuerzo que hago respaldado por las personas que me aprecian, que me respaldan, por mi núcleo cercano, y ya. Esto es todo lo que les tengo que contar. Espero que se animen. Con muchísimo gusto estaré en las redes sociales atendiendo sus comentarios. Me consiguen en Facebook como Guillermo Rico Reyes, me consiguen en Instagram como @Guillermo Rico Reyes, me consiguen en el Twitter como @Guillermo Rico Rey, y ya. Cualquier inquietud, con muchísimo gusto, las estaré atendiendo. Si es para Colombia y me hacen pedidos en físico, también con mucho gusto por las redes sociales los estaré atendiendo. Esto ha sido todo por el momento. Mi nombre, como ya les dije, soy Guillermo Rico Reyes, periodista independiente y escritor que denuncia las brutalidades de la guerra que vive mi gente humilde en todo el territorio nacional. Muchas gracias por haberme escuchado.